Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen en una oración para poder empezar con el estudio de esta mañana. Amado Señor, te damos gracias por este día que tú has creado, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, y con la libertad de estudiar tu palabra, Señor. Padre Santo, yo te quiero pedir que seas tú hablando a nuestros corazones en esta mañana, Señor, y que podamos entender realmente el tema que tú has preparado para nosotros, Señor. Te pido que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para que todo lo que tú quieras decirnos a cada uno, Señor, nosotros lo podamos aceptar con humildad y con paz, Señor. Te quiero pedir por todas las actividades de esta mañana, Señor bendito, y que te hagas tú cargo de todas las cosas, Señor, que van a suceder. Padre Santo, te pido que traigas con bien a mis hermanos que están en camino, Señor, y como siempre te pido por las personas que por cualquier razón han decidido no congregarse, Padre Santo. Te pido que tú seas trayéndoles nuevamente acá a tu casa, Señor, con su familia, Señor, para que podamos adorarte y alabarte juntos. Te agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana el tema que nos tocaba estudiar es el reino de Dios ha venido. Y es interesante porque en todo este tiempo el Señor nos ha hablado muchas veces acerca del tema de su tiempo y de cómo su tiempo es tan versátil y tan superior al nuestro. Entonces aquí empezamos con el título, ¿no? El reino de Dios ha venido, pero también decimos que el reino de Dios ha de venir, pero también ya ha venido. ¿Y cómo es esto? Miren, el reino de Dios está aquí ya con nosotros, pero esto es como un compromiso matrimonial. Ya la palabra está dada para la boda, pero todavía no ha sucedido, pero ya está. Entonces el reino del Señor llegará a su plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, pero el reino del Señor ya vino a nosotros. O sea, la venida del Señor Jesucristo marcó un punto de inflexión en la historia, en el que el reino empezó a extenderse como nunca antes y para todas las naciones como nunca antes, y parte de esa bendición somos nosotros. Pero bueno, entonces el reino de Dios ha venido, sí, creemos que ha venido, y también creemos que vendrá en su plenitud con el regreso del Señor Jesús. Las dos cosas no son contradictorias la una con la otra, sino que son complementarias. Como les digo, o sea, el tiempo del Señor, y hemos aprendido todas estas semanas, es tan superior al nuestro, tan versátil, tan maravilloso, y sí, Él puede hablar en presente, pasado y futuro simultáneamente sin contradecirse, ¿no? Pero bueno, vamos al pasaje que teníamos para el día lunes, que es Mateo 6, del 5 al 15. Y bueno, este pasaje es parte del discurso de Jesús, diría yo que parte de sus palabras más famosas, ¿no? Y él está hablando de la llegada del reino. Mucho de su ministerio fue hablar de esto, de la llegada del reino de Dios a esta tierra. ¿Y por qué les digo esto? Porque todo lo que el Señor habló en su gran discurso, parte de lo que vamos a leer, nos estaba hablando de cómo viven los ciudadanos del reino. Pero para que nosotros vivamos como ciudadanos del reino, ya, ahora. No que esperemos a la eternidad para empezar a comportarnos como se supone que deberíamos, sino que ya asumir esta ciudadanía del reino, asumir esta calidad de hijos de Dios, porque nosotros creemos ya que el reino de Dios ha venido. Y nosotros ahora somos parte de ese reino, somos habitantes de ese reino, somos ciudadanos de ese reino. Entonces, les voy a leer el pasaje, ¿ya? Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Ya? Miren, aquí tenemos dos grupos de personas de las que está hablando el Señor Jesús. ¿Ya? Por un lado los hipócritas y por el otro lado tú. Ese tú puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Pero asumimos, obviamente, que el Señor Jesús no nos quiere en el lado de los hipócritas, ¿no? Sino en el otro, en el lado de tú. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál era la acción que tenían estas personas que eran hipócritas? Era orar en público. ¿Ya? Pero ¿cuál era la finalidad que ellos tenían al orar en público? Que la gente les vea y que la gente les escuche. Entonces, ¿cuál era su recompensa? Porque el Señor dice que obtuvieron su recompensa. Si lo que buscaban es que les vean y les oigan, ya les vieron y ya les oyeron. Fin de la historia. Eso es lo que buscaban. Ya, eso es lo que obtuvieron. Por otro lado, dice, tú, cada uno de nosotros, podemos orar en lo privado, ¿ya? Pero ¿cuál es nuestro objetivo al orar así? Que Dios te vea y que Dios te escuche. No que la gente te vea y te escuche, sino que Dios te vea y que Dios te escuche. Así que el problema, no quiero que nos quedemos con una idea errónea de que el problema es orar en público, ¿ya? Y que solo se vale orar en privado porque si no somos hipócritas. No, ese no es el punto. El punto es, ¿cuál es tu objetivo al orar? ¿Que te escuche quién? ¿Que te escuchen en la iglesia? ¿Que te vean las personas? ¿Que crean que eres súper ultra santo? ¿O comunicarte realmente con Dios? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es tu finalidad? Para orar, ¿cuál es tu finalidad? Y esto es algo importante porque a través de los años se le ha dado como una relevancia, ¿cómo puedo decir? Creo yo inusual a cómo hay personas que, entre comillas, voy a decir esto, oran muy bien y oran bonito, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Generalmente nos estamos refiriendo a la elocuencia de esas personas, a las palabras que usan, a las frases que dicen y cosas así. Pero aquí claramente nos está diciendo, vean, no por más hablar es que están orando mejor. Así que si su oración es corta, está bien. Y si se traban al hablar, también está bien. Y si se equivocan de palabra, para eso el Señor dice que el Espíritu Santo interpreta las cosas que decimos mal y les pone bien delante del trono de Dios. Así que no es que porque tal persona ora bien, entre comillas, ella debe siempre orar para que Dios escuche y el resto, pues los que no hablamos bien, entonces qué pena por nosotros, mejor callémonos. No, la idea es, ¿qué queremos al orar? Comunicarnos con el Señor. Ya, si ese es nuestro objetivo, entonces hagámoslo. Hagámoslo, por favor, y no perdamos el tiempo. No lo hagamos para que nos vean y que crean que somos santos. No, hagámoslo porque tenemos todo el interés de hablar con nuestro Señor. ¿Ya? Entonces eso es una parte fundamental de esta vida en el reino. La comunicación con el Padre es esencial. Y aquí el Señor Jesús nos hace una pregunta retórica y dice, bueno, yo les hago una pregunta, pero Él está diciendo así, su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que pidan. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces, si Dios ya sabe lo que necesito, entonces ¿para qué le digo? O sea, ¿cuál sería la finalidad de orar? Si Él ya sabe, si Él sabe todo, entonces mejor me callo y no digo nada y ya, dejo así. Miren, cuando nosotros oramos, cuando yo oro, yo estoy admitiendo que yo quiero que Él actúe en la situación. Porque Él sabe cuál es la situación, Él sabe cuál es el problema, Él sabe cuál es la mejor solución y todo lo bueno que podría pasar. Cuando yo oro y digo en voz alta, Señor, yo te pido, significa que yo, de mi propia voluntad, quiero que Él intervenga. Miren, háganse
la idea de un niño pequeño, ya de la clase de los más chiquitos de aquí, que tenga unos 5 o 6 años, mi hijo ya, por ejemplo, tiene 6 años. Y yo le veo que tiene un vasito de plástico y que se acerca al botellón. Y él quiere alzar el botellón y poner agua en el vaso. Yo como mamá sé que si él procede con esa acción, se va a caer el vaso, se va a regar el agua, va a ser un desastre. ¿Ya? Pero lo estoy viendo. A ver, ¿qué hace él? Él puede decir, no, yo igual voy a hacer solo porque yo ya soy grande. ¿Ok? O puede decir, mami, ¿me puedes ayudar? Yo voy a decir, sí, yo te ayudo. ¿Ya? Esto es lo que hacemos al orar. A veces Dios está viendo la situación, ya sabe qué es lo que va a pasar, ya está viendo que el desastre que se avecina. Pero si nosotros no queremos que Él intervenga, y decimos, no, yo puedo solo, por favor, deja nomás, Señor. ¿Ok? Que te vaya como te vaya, hijito. ¿Ya? O sea, luego hablamos ya después de que sucede el desastre, pero que te vaya como te vaya. Si nosotros queremos que el Señor intervenga, entonces pidámosle, porque nuestro Dios nos ha dado libre albedrío. Y parte de ese libre albedrío es decirle, yo quiero que tú intervengas, o sabes qué, Señor, yo puedo solo, por favor no te metas. Igualito que un hijo puede decirnos como padres, no, yo puedo solo, y nosotros como padres sabemos de nuestro corazón y decimos, no, pero dale nomás. O sea, yo sé que no puedes, pero dale nomás. Entonces, eso tiene, por eso oramos, no porque el Señor no sabe, sino para nosotros ubicarnos en nuestra situación de hijos. ¿Ya? Y es importante porque estamos aquí en esta oración, que podemos quedarnos ya en eso de largo toda la mañana, en el tema de la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y es interesante porque en esta oración es una oración que se ha utilizado como modelo a lo largo de los tiempos, muchas personas se la saben de memoria, pero a pesar de que nosotros, como ciudadanos del reino, como parte de la familia de Dios, le decimos Padre, no nos olvidemos que en la misma oración le estamos diciendo que su trono está en el cielo. Es decir, entendemos que es nuestro Padre, pero también que es soberano, absolutamente soberano. Es mi Padre, pero no es igual a mí. No es como yo. Él es soberano. Y la otra cosa, estamos diciendo que su nombre sea santificado. Estamos reconociendo la santidad de Él. Una vez más, aunque yo soy su hijo, soy su hija rescatada del pecado, en Él no hay pecado. Él es santo y Él es perfecto. Aún así me aceptó como hija, pero no significa que sea igual a mí. Así que a pesar de que el Señor nos ama tanto, nosotros entendamos cuál es nuestra posición de hijos en este reino. ¿Ya? Nuestro Padre es santo y perfecto y soberano. A Él nos acercamos. Sí, con el amor y con la confianza que uno se acerca a un buen padre, ¿verán? Si es que en su infancia tuvieron malas experiencias de malos padres o malos cuidadores que ustedes tenían que acercarse, pero con pánico de que a qué rato, si ustedes hablan, les caen. De eso no estamos hablando. Dios es un buen padre y Él quiere que hablemos con Él, pero no nos desubiquemos de quién es Él. ¿Ya? Entonces, termina esta parte de lo del Padre Nuestro. Por lo general, cuando la gente termina de repetir esta oración, terminamos en, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. ¿No es cierto? Y ahí, amén. Pero lo que sigue en el 14 y el 15, generalmente ya no decimos nada de eso, partecita, que está ahí. Y nos dice, estos versículos son tan importantes, porque estamos hablando, una vez más, de cómo el reino del Señor es justo. Así que aquí hay un ejemplo absolutamente claro de justicia. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y ahí sí, con razón dijimos amén antes, porque esta parte como que ya no nos suena tan amigable. O sea, como que me estás diciendo, Señor, que para que tú me perdones, yo también tengo que perdonar. Exactamente, hijo, eso es lo que te está diciendo el Señor. ¿Ya? Miren, nosotros como cristianos, el perdonar no es una opción, no es una, si es que yo quiero, es un mandato,
es una obligación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que perdonar si queremos ser imitadores de Cristo. ¿Ya? Nosotros decimos como cristianos que queremos ser imitadores de Cristo y Cristo nos perdona todo, todo. ¿Ya? Y nosotros por lo tanto debemos perdonar todo. Ahora, no quiero que con esto se malentienda algo que lamentablemente ha arrasado con la vida de los cristianos durante demasiado tiempo. ¿Ya? Perdonar no es equivalente a ignorar el pecado o fingir que nunca ha sucedido, o menos aún, por favor, menos aún ser cómplice. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver, porque lamentablemente dejamos esto a la mitad. Y les digo esto sobre todo y trágicamente en las familias y en los matrimonios cristianos. ¿Ya? Tema número 1, violencia intrafamiliar, infidelidad o inmoralidad sexual, adulterio, en resumen. Entonces alguien va y dice, esto me está pasando. Y alguien le saca súper descontextualizadamente, perdona 70 veces 7 y tienes que perdonar. Tienes que perdonar, de ley tienes que perdonar. ¿Tienes que continuar siendo cómplice de ese pecado? No. No. Y lamento decirles así, porque muchas personas no creen que quedarse en una relación de maltrato o de adulterio o de infidelidad o con alguien que está flagrantemente cometiendo pecados y que no tiene ninguna intención de cambiar, no creen que eso está mal. Creen que eso es parte de la vida cristiana, ¿no? O sea, como que yo tengo que sufrir lo que a Cristo le faltó. No, verán, Cristo sufrió suficiente y el pecado fue completamente pagado por el sacrificio de él. Usted no está aquí para que complete el sufrimiento de Cristo, ¿ya? Ni para ser cómplice del pecado. Perdone, sí, pero ahora tiene que haber un cambio. Y si no va a haber un cambio, entonces, si el cambio no se va a dar ahí, entonces usted salga de ese lugar, ¿ya? O asuma que está siendo cómplice de ese pecado sin escudarse detrás de lo que pasa es que yo perdono 70 veces 7 y lo que pasa es que yo perdono a todos los que me ofenden. Ya, ok, el Señor también, pero el Señor Jesús también nos deja el ejemplo que le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. No le dijo, la próxima semana vienes y me cuentas qué hiciste y seguimos. Cada que peques me cuentas y ahí. No, dijo, ve y no peques más. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Así que estamos mandados a perdonar de ley. Estamos mandados también a que el pecado salga de nuestra vida absolutamente. ¿Ya? Así que no nos quede una sensación de que lo que pasa es que yo no creo en el cristianismo o yo no creo en los cristianos porque a mi amiga que el esposo le pegaba le dijeron que tiene que perdonarle porque es el esposo. Mal dicho. Leamos la Biblia con contexto. ¿Ya? Es que lo que pasa es que a no sé quién le pasó algo. Miren, la Biblia no es la equivocada. Aquí nosotros a veces cogemos y hacemos lo que nos parece, interpretamos como nos parece y peor, lamentablemente muchas veces sucede que cuando alguien que está en el liderazgo está en algún pecado, trata de justificar ese pecado haciendo que no parezca tan grave. Miren, todos los pecados son graves, así que no nos confundamos con eso. A Dios no es que este pecado le importa más, más o menos, si haces o no haces, da lo mismo. No. ¿Por qué? Porque yo creo que es momento ya de nosotros, como esta generación de cristianos que el Señor ha puesto ahora, decir, sí, nosotros amamos al prójimo, pero tolerar el pecado es algo completamente diferente. Y eso no va a suceder. En mi casa no va a suceder. En mi vida no va a suceder. Lo que sea su territorio, si usted tiene casa, casa. Si no tiene casa y lo único que usted tiene, ¿cómo se diría? Potestades sobre su propia vida, bueno, entonces sobre eso tome decisiones. ¿Ya? Pero bueno, eso no era tanto el tema, pero es importante porque ya basta de que la gente hable, porque estamos hablando de la hipocresía. Y lamentablemente en la iglesia los cristianos hemos dado un ejemplo, pero pésimo, del tema de la hipocresía, pero pésimo, pésimo, pésimo. Entonces ya, si queremos vivir como ciudadanos del reino, la hipocresía no puede ser parte de nuestras vidas. A lo que está bien y lo que está mal y eso es todo. ¿Ya? Bueno, pero continuemos porque nos vamos de largo en este pasaje. El día jueves teníamos la lectura de
empezamos del día, bueno, tenemos como 3 días que hablan de Mateo 12, entonces vamos a leer primeramente Mateo 12 del 1 al 13, ¿ya? Les voy a leer, dice: Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión, en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, entró a una sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿Está permitido sanar en sábado? Él les contestó: Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, no la agarra y la saca. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo al hombre: Extiende tu mano. Así que le extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Ya. Una vez más, leamos lo que la Biblia dice y no lo que no dice, ¿ya? ¿Cuál era la situación? Estaba Jesús en un día sábado. ¿Cuánto estaban caminando? Desconozco porque no nos dice, ¿ya? Pero en el camino, su destino aparentemente, hasta donde sabemos, era la sinagoga. ¿Por qué? Porque era sábado, pues se iba a congregar, obvio, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que debemos saber que era obvio, ¿ya? Segunda parte, ¿cuál era la situación? Tuvieron hambre, ¿ya? ¿Acaso está prohibido tener hambre en sábado? No, ¿ya? Por si acaso. Entonces, había una situación que era que tenían hambre y había una solución: buscar comida conforme a lo que permite la ley. ¿Y a qué me refiero con eso? Miren, tenemos la ley en Levítico que nos habla de que las personas debían no cosechar hasta la ultimísimo de sus campos, sino que dejar lo de los filos para las personas pobres que están pasando por ahí, que necesitan recoger, ¿ya? Todo el libro de Ruth nos muestra un ejemplo súper claro de cómo era esto, ¿no? Ruth trabajaba, ese fue como su trabajo, en el que conoció a Boaz, depende de la traducción, ¿ya? Entonces, esto era lícito, que ellos pasen por el campo. Ellos no se estaban robando las espigas. Ellos caían en la categoría de pobres, de ley caían. Es más, en la palabra misma nos dice que Jesús ni siquiera tenía un techo, sino que no tenía donde recostar su cabeza. Eran pobres, de ley eran pobres. ¿Esto era un problema? No. ¿Acaso esto significaba que Dios no les quería, entonces por algo no les había bendecido? No. ¿Estaba permitido que ellos coman espigas? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron la espiga, no sé, se comieron, ya no sé. Como tenían hambre, pues querían comer. Ya. ¿Qué hicieron que estuvo en contra de la ley? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y porque, bueno, nos dice aquí mismo el pasaje, pero sabemos que a lo largo de toda la vida del Señor Jesucristo, Él nunca rompió la ley de Dios. Eso es parte de nuestra fe. Que Él fue el sacrificio perfecto porque nunca rompió la ley de Dios. Ahora, hay un tema. ¿Qué hicieron ellos en contra de la ley? Nada. ¿Qué hicieron en contra de la costumbre? Ahí es donde entra el problema. Caminar un indeterminado número de pasos que no sabemos, posiblemente ya les molestó a algunos, porque se suponía que en sábado tenían que contar el número de pasos. ¿Dice eso la Biblia? No dice eso la Biblia. ¿Dice eso la tradición rabínica? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿Jesús desobedeció a Dios? No.
haya caminado lo que haya caminado para llegar a la sinagoga, ¿ya? Yo no sé cuánto habrá sido. Después, ¿qué hizo? Cortar estas espigas y meterse a la boca. ¿Qué decía la ley de Dios de esto? Nada, que podían coger esas espigas. ¿Qué decía la tradición acerca de esto? Que cortar era trabajo, era cosechar. Entonces cosechar estaba mal y por lo tanto ellos habían trabajado en sábado. ¿Ya? Algún día, así por curiosidad, les invito a que vean todo lo que las reglas tradicionales que se han puesto en el sábado. No digo las que dice la palabra, porque la palabra nos dice poco, realmente. Nosotros hemos sido los que hemos sido buenazos para inventarnos todo lo que a nosotros nos ha parecido recto, que debe ser o no debe ser hecho un sábado. Pero bueno, entonces, ¿qué más hizo? Según ellos, cosechar. Verán, yo no sé, ustedes han estado en una cosecha, sí. Yo he estado pocas veces mirando, sobre todo aquí en Ecuador, en cultivos de rosas, ya. Realmente cuando las personas están en cosecha, no cosechan una rosa y se van, ¿no? Digo, no creo que hayan cosechado como 5 quintales para comerse en camino a la sinagoga. Digo, yo creo que no. Pero bueno, en todo caso, es irrelevante. Pero ellos con la tradición consideraban que esto era un trabajo. De cualquier forma, ya. Entonces, ¿qué es la otra cosa que no hicieron? Y aquí, verán que estoy diciéndoles lo que dice y luego mi opinión, así que no es como contra nadie, ¿ya? ¿Qué no hicieron? Lavarse las manos ritualmente antes de comer. ¡Qué gente! ¿Ya? Verán, hace unos cuantos años, digamos 5 ya, 6 puede ser, cuando estudié para algún estudio acerca del lavado ritual de manos, les prometo que no podía creer, ¿ya? Eran como 12 diferentes pasos que había que hacer y lavada la una y luego la otra y dada la vuelta a la jarra y la toalla y con los que... Y decía, ¿quién puede lavarse así las manos? O sea, ¿para qué? Mejor dicho, ¿ya? Porque ya de la higiene ya pasamos. Obviamente eso estaba cubierto en la ley de Dios. Laves en las manos, ya, obvio, porque la ley del Señor tiene sentido. Pero ya todos los demás pasos adicionales no cumplían ninguna función higiénica, sino sentirse bien. De yo soy súper cumplidor. Yo hice los 12 pasos antes de comer. Los 12. ¿Ya? Ok, entonces yo hace años les digo, cuando estudié esto, decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo era esta cultura en la que la gente se lavaba las manos neuróticamente con 12 pasos hasta quedar ya más allá del sentido común? O sea, ya no tenía nada que ver con la limpieza, ¿ya? ¿Y saben qué pasó? Yo me seguía preguntando cómo podía hacer eso hasta que llegó el año 2020 y llegó la pandemia. Y todos vimos los rituales de limpieza más neuróticos que jamás hemos visto en los días de la vida, ¿ya? Y al principio, cuando no sabíamos bien qué pasaba, nos convencieron a todos de hacer las cosas más ridículas que ustedes han visto en la tierra. Enjuáguese los zapatos apenas pise la puerta, ¿ya? Yo me acuerdo que mi esposo llegaba del único día que podía salir a la semana de hacer las compras y yo tenía que esperarle con una funda como demente en la puerta para que él se saque la ropa, sellar la funda rapidito, subir a la lavadora y poner, porque si es que por poco yo abría la funda, no solo me moría yo, sino que mataba a toda mi familia ya. Entonces, realmente, al inicio nos creímos ya. Nos creímos, o sea, realmente nos creímos. Yo también, o sea, yo les estoy diciendo, yo le esperé con la funda de basura como 2 veces en la puerta. Y a la tercera ya no llegué, pero no soy tan buena esposa. Así que ya no, o sea, dije ya, pues ya, o sea, no me duró tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, si en ese momento decíamos lo de los fariseos era absurdo, lo nuestro también, pero luego había una solución, o sea, o una situación, una decisión que tomar. O volvías a la ciencia y decías, a ver,
no todos estudiaron cosas que tienen que ver con ciencias naturales, pero algunos nuestro trabajo es eso. En mi caso, yo estudié medicina. Así, a ver, piensa, Andrea, piensa. ¿De qué tamaño es el virus? Ya, ok. ¿De qué tamaño son los huecos de esa mascarilla? Ya. ¿Qué pasa si te pones la mascarilla como bufanda? ¿Te cubre la nariz? No. ¿La boca? Tampoco. Solo faltaba que nos digan, tápese las orejas porque el conducto auditivo llega a la faringe. ¿Ya? Solo eso no nos dijeron. ¿Ya? Entonces, piensa, a ver, regresa a lo que sabes, que dice la ciencia: tamaño de virus, replicación, ok, lavado ya, desinfección ya, cómo se contagian las enfermedades respiratorias, ok, ya. Aquí nos están viendo la cara, pana, ya. Entonces, ya. Entré en razón porque volví a lo que ya sabía y ya pues, ¿no? O sea, hasta ahí llegamos con el asunto de lo que sea. Y si alguien tiene una enfermedad crónica y está inmunodeprimido, no es que tenga que usar mascarillas de la pandemia, sino desde antes. Obviamente, creo que muchos de nosotros, y no todos, conocemos gente que está en quimioterapia y que está constantemente inmunodeprimido y tienen que salir siempre, no desde la pandemia, siempre con mascarilla. Entonces, la mascarilla no es el problema, ¿ya? Sino que había dos opciones: le hacíamos caso al noticiero o le hacíamos caso a la ciencia, ¿ya? ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque lo mismo pasa con la palabra de Dios y la tradición. La palabra de Dios es lo exacto, lo perfecto, pero ahora la tradición puede inventarse cualquier cosa ridícula. Y nosotros, bien creídos, haciendo lo que dice la tradición, porque por un rato vimos que todos hacían eso. A ver, ¿quién le estaba diciendo a Jesús que estaba rompiendo la ley? No estaba diciéndole a algún X de la esquina. Estaban diciendo los maestros de la ley. ¿A usted quién le estaba diciendo en el noticiero? Lávese las manos, y les voy a citar, constantemente. ¿Sabemos lo que es constantemente? Significa no paren en ningún momento. Lávese las manos constantemente. Constantemente significa que yo tenía que estar con la mano en el lavabo las 24 horas del día, porque eso es constantemente, ¿ya? Entonces, eso decían los expertos, ¿ya? En este caso del Señor Jesús y la tradición, también esto decían los expertos, ¿ya? Pero ¿dónde estaba sentado lo que de verdad es? En la ley de Dios. Entonces, si volvíamos a la ley de Dios, ¿ellos quebrantaron la ley? No quebrantaron la ley. Miren, estas lavadas de manos, ¿qué va lavado de mano? Lavado de manos, disfraz completo, cosa de los zapatos y todo, hasta la ley civil nos obligó a hacer muchas de las cosas que creíamos absurdas, ¿no? Ya, coso de desinfectar los pies aquí a la entrada de la iglesia, poner flechas, verán, porque si ustedes subían por ahí, el virus sabía que había que ir solo para allá, y si usted bajaba por acá, ahí sí no, pero si usted bajaba por la subida y subía por la bajada, contagiado. Ya, entonces, todos pasamos por eso. O sea, todos pasamos por esta cosa. Entonces, por eso cuando vemos lo de la tradición, pensando que no tiene nada que ver con nosotros, a veces podemos decir, ay, es que estos fariseos. Pero pensemos, ay, es que estos quiteños, ¿ya? Realmente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? La tradición decía algo así como que el Shabbat tiene que ser inmovilidad, ¿ya? Mientras usted más inmóvil esté, más ha santificado el día del Señor. Inmóvil. Idealmente menos pasos, menos movimientos, menos todo, ¿ya? Y no tenía tanto que ver con lo que dice la palabra de Dios, del reposo, familia, adorar al Señor, descansar en Él. Y también dice procurar alimentos, verán. Pero bueno, entonces, ¿y cómo hacemos? O sea, ¿él estaba trabajando o no estaba trabajando? Finalmente, ¿Jesús trabajó o no trabajó con lo de las espigas? Bueno, creo que eso ya hemos dejado claro. Ahora, ¿trabajó o no trabajó para curarle al enfermo? A ver, verán. El Shabbat no significa inmovilidad, significa hacer las cosas que hay que hacer, lo que es indispensable, lo que es urgente. Y el resto del tiempo dedicarle al Señor. Entonces, miren, aquí vemos personas que tenemos profesiones que no paran ni en fin de semana, ni en feriado, ni en sábado, ni en nada, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que dio el Señor Jesús, los trabajos sacerdotales.
Los que trabajamos en cosas de servicio al Señor, de ley estamos aquí trabajando el sábado. Por eso estamos quebrantando la ley. No, el Señor nos autorizó eso. ¿Ya? Entonces hágase esta pregunta. ¿Su trabajo es sacerdotal? Lo que usted está haciendo ya. ¿O es de emergencias? ¿De salud? ¿O emergencias, yo qué sé, bombero, fuerzas del orden? O sea, mejor dicho, si hay un terremoto, ¿le llaman a usted para que se presente al trabajo? Ya, ok. Porque hay cosas que no se pueden detener. Yo no le voy a decir a alguien que tenga una emergencia de salud, es sábado, entonces espero que no se muera, mañana hablamos. ¿No? No, eso no es correcto. El Señor no nos ha dicho que hagamos esas cosas, pero nosotros los humanos a veces nos inventamos. A ver, entonces, ¿tu trabajo es de emergencias? ¿Es de salud? ¿O es sacerdotal? Pues si te toca trabajar en sábado, te toca trabajar en sábado. O sea, imagínense lo trágico que sería que los bomberos, policía y las emergencias de los hospitales digan no, cerrado los sábados. Enférmese otro día, si su casa se quema hoy, lamentamos y demás, ¿ya? Ok, es una emergencia. Ahora, ¿qué pasaba en el caso del de la mano seca? Esa es la otra cosa. Que sí, los fariseos habían dado sus reglas acerca de las emergencias, pero usted tenía que, para ser atendido médicamente, tener una enfermedad que esté poniendo en riesgo su vida. ¿Eso dice la palabra de Dios? No dice. Pero eso ellos habían puesto por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿era emergencia lo de la mano seca? No era una emergencia. ¿Ya? Pero estaba cumpliendo Jesús un trabajo sacerdotal, sí. Y además, no era remunerado. A él nadie le pagaba por los milagros que hizo en sábado. ¿Ya? Su Padre de los cielos lo tenía todo previsto, pero él, este no era su trabajo, no era su oficio. ¿Ya? Entonces, por favor, dejemos de lado todo lo que nos han dicho por tradición y pensemos, cuando vuelvo a ver a la Biblia, ¿tiene sentido o me he dejado llevar por lo que todos hacen? ¿Ya? ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es, su situación es de vida o muerte o puede esperar. Es de vida o muerte. Ya, entonces resuelva, así sea sábado. Y no pueda venir a la iglesia porque yo que sé, tuvo un accidente. Está bien, nadie le va a decir, debías venir y luego te ibas al hospital. No, nadie. Ahora, si su situación puede esperar, espere. Si su trabajo es remunerado, pero puede esperar hasta mañana y no va a pasar nada. Si usted no vende hoy, lo que sea que venda, entonces espere a que se acabe el sábado y luego haga sus negocios. ¿Ya? Y si es un acto de bien y puede esperar, pero puedo hacer el bien hoy y no cobrarle nada a nadie y no es un trabajo y solo es una bendición como darle un abrazo a un hermano, abrácele, pásele un vaso de agua, está bien, hágalo. Entonces, ¿en qué basamos lo que hacemos? En lo que dice la palabra del Señor, no en lo que dice la tradición. ¿Por qué? Porque las leyes del reino de Dios las dictó Dios, no nosotros. Ahí es cuando nos jalamos terriblemente. Cuando a nosotros se nos ocurre que nosotros debemos completar lo que está incompleto, explicar lo que no estaba explicado, decir lo que Dios no había dicho. Si no dijo es porque no necesitaba decir. Todo lo que necesitaba decir dijo y punto. ¿Ya? Entonces, lo de su trabajo solo usted sabrá. Usted sabe si es que está dedicando el sábado para honrarle al Señor o para su trabajo remunerado. Ya. Cada uno. No les voy a decir qué hacer. La palabra ya dice suficiente por eso. Pero bueno, continuemos en Mateo, el mismo capítulo 12, del 14 al 21. Nos dice, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia sobre las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. Miren, tenemos un solo evento, ¿no es cierto?
Jesús llega y le cura al señor que estaba con la mano seca, nos dice, ¿no es cierto? Ya, le cura. Y hay dos reacciones. Los unos que se quedaron sorprendidos y los que vamos a hablar en la siguiente parte que nos tocaba leer el sábado. Pero la reacción de los fariseos era: a este le tenemos que matar. ¿Ya? Esa fue la reacción. ¿Por qué fue esa reacción hacia él? Porque él rompió la tradición, no la ley, la tradición. Eso de lo que ellos se jactaban, de nosotros hacemos esto tan bien. Nadie se lava las manos tan perfecto como nosotros. ¿Ya? Nosotros somos los únicos que se lavan así las manos. Contra esto se fue el Señor Jesús. Contra todo lo que era, a ver, nosotros somos tan ultra especiales porque somos más maravillosos que todos los demás. Verán, si alguno de nosotros cree eso, realmente no se ha ubicado todavía en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero la cosa es que ellos se molestaron porque Jesús rompió la costumbre, ¿ya? No importa si la tradición que usted está rompiendo es arcaica, de hace siglos y van siglos y siglos haciendo esto las personas, o es nueva y es impuesta por los medios de comunicación, como lo que nos pasó a todos en la pandemia, ¿no? Puede ser arcaica, puede ser nueva, pero ¿realmente es lo que dice la palabra de Dios o es una costumbre o tradición? ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Igual ahora. Miren, puede haber tradiciones arcaicas de Sefú desde que se sabe en la historia escrita, o nuevas costumbres, nuevas tradiciones, nuevas modas. Igual ahora la gente, cuando usted no haga conforme a la moda, a la tradición o lo que sea, va a haber gente que diga: ¿cómo es posible? ¿Ah? Que digan ahorita de lo que yo estoy diciendo. O sea, lo que esta man quiere es matar a todos, porque no se desinfecta los pies antes de entrar a la iglesia. ¿Ya? Lo que quiere es matar a todos, hay que matarle. ¿Ya? Puede ser, no sé. Pero bueno, habrá gente que siempre reaccione mal cuando usted no siga la costumbre que todo el mundo sigue. ¿Y qué hay que hacer? Miren, a veces depende de nuestra voluntad. ¿Ya? Supóngase en lo que dijimos de la pandemia no dependió. Para permitirnos que ustedes se congregan aquí en la iglesia, que era lo trascendental, tuvimos que poner todas esas flechas y todas esas cosas y todos los rótulos y todas las tarrinas de lavado de manos y el gel en alcohol y todito lo que se les ocurrió que teníamos que hacer. Todo. ¿Ya? Ok. Pero si depende de usted, si tiene que poner en práctica algo o no, entonces use su libre albedrío, use el sentido común que Dios le dio y sobre todo vea lo que dice la ley de Dios al respecto. ¿Ya? Igual sucede en nuestra práctica cristiana. A veces ponemos las tradiciones por encima de lo que dice la Biblia. ¿Ya? Completamente por encima. ¿Y por qué? O sea, aunque sean absurdas, es que siempre se ha hecho así. Pero es que siempre se ha hecho así. No discutas. No, miren, estamos en una época en que todos tenemos acceso a la información, gracias a Dios. Hace 100 años hubiera sido imposible que cada uno tenga su propia Biblia. Menos aún que tenga no sé cuántas diferentes versiones en su propio teléfono que está en su propia mano. ¿Ya? Ahora usted tiene acceso a la información, entonces vaya y vea qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y haga conforme a eso. Pero es que la tradición dice: a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Ya? Entonces, no sé, ¿alguna vez usted rompió una tradición? No digo, o sea, una tradición que no tenga nada que con romper la ley. No digo, por si acaso usted pecó, ¿cómo le fue? No. ¿Alguna vez usted rompió una tradición que todo el mundo siempre hizo esto de esta manera sin romper la ley, pero solo se fue en contra de lo que la cultura decía? ¿Cómo le fue? Asumo que no le fue tan bien, porque cuando somos de los que metemos relajo, no es lo más divertido, ¿no? La gente quiere que hagamos lo que todo el mundo está haciendo, pues, ¿no? Todos, lo que todos hagan, ¿no? Si tengo que, esta semana hay que vestirse de rosado para ir al cine, pues usted se tiene que ir vestido de rosado al cine, ¿no? Quiera o no quiera, punto. Eso es lo que todo el mundo está haciendo, ¿ya? Ya. ¿Qué sentido común? Fin, ¿ya? Entonces,
¿Cómo les va cuando rompen la tradición? O cuando rompen lo que la cultura dice. Vean, en el caso de Jesús, Él tenía el libre albedrío igual que ustedes tienen. Él decidió retirarse de ese lugar. ¿Ya? Él siguió haciendo la obra del Señor, sí. Curó a un montón de gente, sí. Nos dice que un montón de gente. ¿Ya? Pero se retiró. ¿Ya? ¿Qué decían los fariseos, maestros de la ley? Hay que matarle. ¿Qué decía Dios? Mi escogido, mi amado, estoy muy complacido con él. Esas son las palabras que importan. Para nuestra vida también. ¿Usted está haciendo lo que al Señor le gusta? Ok. Si Él está diciendo muy bien, amado, estoy muy complacido contigo, eso es todo. Eso es todo. No importa lo demás. ¿Ya? Y nosotros, bueno, obviamente somos estas naciones que tenían la esperanza en la profecía que ya estaba desde Isaías, ¿no? Como les digo, no es que en el Nuevo Testamento se inventaron incluir a la gente, no, ya estaba desde siempre, pero bueno. Les voy a leer súper rápido lo del sábado porque creo que solo hasta íbamos a llegar. Ya me fui de largo hablando de otras cosas. Pero bueno, entonces Mateo 12 del 22 al 32 dice: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Miren, verán, endemoniado y enfermo no son lo mismo. ¿Ya? Y yo creo que en Mateo sí tenemos algunas cosas claras de esto, pero si nos referimos a Lucas, que era médico también, nos deja más claro. Él estaba enfermo, él estaba endemoniado, o aquí tenemos un combo, ¿no? De ciego y mudo. No sabemos si es que era sordo, no dice, pero también endemoniado, ya. Mismo episodio, dos reacciones. Los unos, oh, ¿será este el Mesías? Los otros, Belcebú. Este man está haciendo esto por obra del diablo. ¿Ya? Entonces, ¿qué les responde Jesús? Y esto les responde porque quiero que nos quede clara y subrayada muchas veces la palabra todo. Todo reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Todo reino. No dice solo el reino de las tinieblas, no dice solo el reino de cualquier reino humano que exista, dice todo. Nosotros como reino de Dios, como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, no podemos caer en eso. Y yo ayer leía esto y pensaba que como iglesia muchas veces tenemos como algo así como una enfermedad autoinmune, ¿ya? Donde nuestro cuerpo no se reconoce a sí mismo y se ataca y se ataca y se ataca y se destruye. Es como que a veces nosotros vemos a otros cristianos y en vez de decir, bien hermano, qué gusto verte, ya, es como, en esa iglesia son bien raros, hacen no sé qué, no sé cuánto y no sé cómo, son bien raros, no sé, ya, ¿qué nos pasa? Satanás sabe que si el reino está dividido no prospera, ya, y nosotros atacando nuestro propio reino, no, pues hermanos, no, ya, entonces, ¿qué pasa? La unión es la voluntad de Dios. Por eso oramos que estemos unidos, que estemos en un solo espíritu, que estemos juntos en un solo pensamiento, en un solo propósito. Como dice aquí, o como reino entero, o como ciudad, o como familia. Digamos que nosotros somos una pequeña familia al ser una congregación, pero somos parte de la gran familia de Dios. Entonces no podemos estarnos dividiendo y atacando unos a otros, sino que debemos trabajar en equipo, porque todos somos del mismo reino. Satanás sabe que si es que logra dividirnos, vendrá nuestra destrucción. Ahora, ¿vamos a caer en esa trampa, sí o no? ¿Ya? En eso y en todas las cosas de nuestra vida, Satanás sí sabe que la división lleva para abajo un reino. Ahora, por favor, nosotros no hagamos lo mismo con el reino de Dios. ¿Ya?
Y lo siguiente nos habla de esto, y les voy a leer súper rápido solo el pasaje, y con eso creo que terminamos por hoy, porque la siguiente parte, que es desde el 29 hasta el 32, que era el final, dice: ¿cómo puede alguien entrar? A ver, déjenme ver dónde me quedé. Ya, entonces les dijo que el reino de Dios había llegado a ellos. Entonces les dice: ¿o cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo a todos los que se les podrá perdonar el pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Entonces, la pregunta para todos nosotros para terminar es: a ver, ¿estás o no estás? ¿Recoges o esparces? ¿Ayudas o qué estás haciendo? ¿Ya? En eso, mis hermanos, el reino de Dios ya llegó. ¿Estamos actuando como tal? ¿Sí o no? Cada uno de nosotros puede. Espero que en sus casas hayan podido leer todo lo demás, porque había muchísima enseñanza en esta semana, y que el Señor les bendiga, y continuemos con los anuncios y después con la alabanza.